Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Ya como le había anunciado Ezequiel Molina, a partir de este momento vamos a compartir el programa con Andrés Van der Hoorn, quien es el director de la Oficina de Competitividad de la República Dominicana, una persona que siempre que viene al programa, a mí particularmente, me gusta decir que se trata de un buen funcionario. Y eso es un asunto que a mí me complace mucho porque siempre que he oído y conocido y las veces que lo he tratado, me he dado cuenta de su entrega y de lo que ha sido su esfuerzo en el ámbito de las funciones que le ha tocado desempeñar. Yo creo que eso es bastante bueno y es bastante satisfactorio para gente como nosotros que quisiéramos lo mejor para este país. Poder compartir en un programa con una persona como él y saber de lo que son sus actividades, cómo las está desarrollando y las metas que tenemos por delante, sobre todo un tema tan importante como es el tema de la competitividad. Además de que representa a los cuasi jóvenes. Sí, gracias. Buenas noches. Sí, así me dijeron que entré al gobierno como una joven promesa, pero ya estoy pasando como una vieja realidad. Exacto, como de los veteranos. Ya está pasando a no ser promesa. Pero de verdad que me siento muy bien con ustedes y sobre todo las palabras de Luis me animan, porque en este entorno global, como ustedes decían al principio, este tema de la competitividad se hace mucho más relevante, pero a la vez se hace también un reto, porque se adicionan problemas importados, problemas externos que afectan el proceso evolutivo normal de cosas que uno viene haciendo aquí a lo interno, procesos de reformas, de mejoramientos, de aumento de la productividad, y cuando viene a ver hay que cambiar mucho todo el contexto, y bueno, pero es parte del proceso, ¿no? ¿Qué apreciación tú tienes, Andrés, de lo que es el avance en términos de competitividad de los empresarios, de las empresas de República Dominicana con relación a las exportaciones? Antes de que hablamos del tema de la competitividad, a mí me gustaría que Andresito nos diera una opinión sobre esto que yo tengo aquí. Hoy el Comité Operativo de Mercado Abierto del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos emitió un comunicado, muy interesante comunicado. Ya Ezequiel y yo estábamos haciendo algunos comentarios sobre el mismo. Porque yo te voy a leer un párrafo, Andrés. Dice el comité: la información recibida desde la reunión del comité en junio indica que el crecimiento económico de este año ha sido considerablemente más lento de lo esperado por el comité. Los indicadores sugieren un deterioro en las condiciones del mercado laboral en los meses recientes. La tasa de paro ha subido, el gasto de la familia se ha enfriado, la inversión en estructuras no residenciales es todavía débil y el sector inmobiliario continúa deprimido. Esa es una evaluación que hace, que es como un pronunciamiento, como si se tratara de un pronunciamiento del Banco Central de la República Dominicana en cuanto a lo que está ocurriendo después de una reunión con la Junta Monetaria. Entonces, lo que nos está indicando esto es que las expectativas de crecimiento de la economía norteamericana son menores ahora de lo que ellos habían previsto en la reunión pasada del comité, y que a pesar de lo que ellos en esa vez dijeron y previeron que iba a ocurrir con el tema del crecimiento, las cosas han resultado a la inversa. En este ambiente tan complejo que está viviendo ahora mismo la economía mundial, la propia economía norteamericana, lo que ha ocurrido, que por primera vez en su historia le reducen la categoría de sus títulos, que han sido siempre los más seguros en la economía mundial. Claro. Y lo que está pasando en la economía europea, o sea, especialmente con el tema de la deuda soberana. Esto como que pinta un panorama bastante complejo. Y nosotros que somos una economía abierta, pequeña, que dependemos mucho de lo que ocurra en la economía global, de las formas como nos comuniquemos, no sé qué opinión te merece este ambiente. Mira, yo lo veo desde dos puntos de vista. Primero, indudablemente que uno nunca quiere creer en lo peor y siempre
trata de ser lo más optimista posible, y sobre todo cuando se está hablando de la crisis de una economía como la norteamericana, que afecta a todo el mundo, sobre todo a nosotros que tenemos una dependencia muy directa, como lo decía Ezequiel, en términos de exportaciones tradicionales que se van a los Estados Unidos. Ahora estamos un poco más diversificados, pero todavía el grueso de las exportaciones van a Estados Unidos. Tenemos la mayor cantidad de turistas también que vienen de Estados Unidos, pero sobre todo las remesas, que es lo que de alguna manera compensaba el tema de la balanza de pagos. Y eso siempre se ha dicho, ¿no? Los políticos siempre tienen más de 50 años diciendo que cuando Estados Unidos estornuda, a la República Dominicana le puede dar una neumonía. Sin embargo, uno siempre quiere creer como que ese monstruo no es débil y que no va a caer y que siempre tiene esa fortaleza. Y a la verdad que luego de la crisis financiera 2007-2008 se ha tambaleado y se ha visto que sus cimientos no son tan poderosos y que, bueno, todo el tema sistémico afectó a otros países, sobre todo los países europeos. Eso en una parte, ¿no? Y que tenemos, y que no es muy poco lo que podemos hacer. Sin embargo, desde otro punto de vista, yo creo que dentro de esa crisis global hay una gran oportunidad para la República Dominicana. Porque nosotros somos un país que, independientemente de tener una escala reducida en comparación a otros países, tenemos una agilidad de crecimiento económico, a veces incluso silvestres e inexplicables. Y de manera envidiable somos una referencia a nivel de muchos países de la región, porque tenemos un gran despegue. O sea, podemos recordarnos cómo salimos nosotros de esa crisis del 2004 y al otro año crecimos un 10% y luego volvimos a crecer un 10%. Eso quiere dejar dicho que la República Dominicana estructuralmente tiene capacidad de crecimiento. Los retos son otros, pero eso quiere dejar dicho de que en esta crisis nosotros tenemos que ser lo suficientemente proactivos para no esperar la recuperación o que se resuelva el problema de Estados Unidos y nosotros no hacer los cambios o ajustarnos para sacarle provecho a esa crisis. Porque siempre, a nivel micro, a nivel empresarial, a nivel individual, siempre las crisis traen algunas oportunidades para aquellos que son lo suficientemente hábiles e inteligentes para hacer los ajustes. Y yo creo que ahora nosotros tenemos una coyuntura para ponernos todos de acuerdo, y yo creo que ahora que se conoce dentro del espacio del Congreso Nacional la Estrategia Nacional de Desarrollo, ver cómo nos ponemos de acuerdo como país para, primero, enfocarnos en lo que queremos, alinearnos y tomar eso como punto de partida para no depender tanto de los Estados Unidos, porque siempre hemos dependido mucho de ese mercado y se nos abre la oportunidad, por ejemplo, a través del EPA, de un mercado europeo que, si bien es cierto está en crisis, pero le da una serie de posibilidades a la República Dominicana de exportación a través de preferencias que nosotros pudiésemos tener oportunidad. Pero a la vez otro tipo de sectores estratégicos de la República Dominicana que no han venido siendo explotados porque, bueno, estamos creciendo por encima de la media latinoamericana y la economía se maneja bien, bueno, ¿para qué cambiar? Pero yo creo que hay grandes oportunidades. Y en ese sentido, yo lo que diría, bueno, sí, preocupémonos, preparémonos, sobre todo desde el punto de vista de prepararnos a nuestras costumbres, sobre todo en temas de gastos, no solamente público, como se entiende, sino también a nivel privado, a nivel de inversiones, seamos cautelosos, pero no dejemos de ver que siempre hay unas oportunidades. En el caso, por ejemplo, de las exportaciones de Estados Unidos con la China, indudablemente que este tema de la recesión que tiene Estados Unidos o del estancamiento que puede tener, trae consigo una serie de ajustes desde el punto de vista del manejo de inventarios. Entonces, ya los pedidos que se hacían a China por mucho volumen van a tener que volver a hacer pedidos que tengan un componente mucho más de logística, donde se reduzcan los costos, pero se le dé mucho más servicios. Y ahí pueden entrar de nuevo la zona franca de nosotros en la parte textil a hacer suplidores mucho más de rapidez y de pequeños pedidos, y no competir en gran escala con países como la China. Y se da una serie de oportunidades. Lo que hay que ver esto, que no Estados Unidos no va a quebrar. No. Tampoco no es que va a desaparecer, ni que va a caer como el Imperio Romano que cayó. Pero
se va a transformar, evidentemente, va a ser recesivo y tenemos que ajustarnos, pero ver también oportunidades para desplazar muchas cosas. Porque ahora se está perdiendo empleo, pero ¿por qué se está perdiendo empleo? Porque ellos no basaron su economía mucho en la competitividad, sino también en la fortaleza de su consumo. Y en su sistema financiero. Exactamente. Que sacaron muchas empresas, muchas industrias salieron por buscar mejores costos y eso le creó un problema de producción. Pero al final del día, el problema del empleo, y lo decía Obama, lo ha dicho varias veces, incluso en su última intervención en el Congreso, en el State of the Union, el problema que tenemos es un problema de competitividad. Sácame una duda, Andrés. Yo siento que este mercado europeo que se nos presenta de muchísimas oportunidades, tenemos un poquito de mayores trabas en términos de condiciones geopolíticas o políticas, si se quiere, en el sentido de que tenemos que cumplir con unos derechos humanos en la relación con nuestros hermanos haitianos, etcétera. Siento yo tengo esa yo diría que sensación o sensibilidad, porque escucho, leo, busco en el internet. Siempre los europeos nos tienen un poquito demasiado, con muchas condiciones geopolíticas para poder aceptar nuestro producto y nuestro servicio en términos de exportación. ¿Es cierto? No, yo creo que no. El EPA es un acuerdo, lo que se llama un acuerdo de tercera generación, que tiene otro tipo tiene unos componentes que no tuvo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es mucho más de asociación económica, donde hay otros componentes, sobre todo el tema de la gobernabilidad, la transparencia, temas de desarrollo más integral que ciertamente lo que cubría el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero a su vez hay componentes también mucho más interesantes que no han sido lo suficientemente estudiados, tanto por la parte gubernamental o explotados, mejor dicho, por la parte gubernamental como la parte privada, donde hay muchas oportunidades. Y en términos, por ejemplo, de lo que se puede exportar a nivel de los sectores agroindustriales, lo que más exigen son temas de trabas sanitarias y fitosanitarias en términos de calidad. Por ejemplo, en el tema, voy a poner el ejemplo del banano, que ha sido uno de los productos que más se ha beneficiado por el tema de la Unión Europea. Ellos han venido creciendo sistemáticamente, han venido exportando mucho y los problemas que de alguna manera hemos tenido desde el punto de vista geopolítico con Haití no han afectado esas relaciones. Okay. Yo lo que creo es que todavía tenemos una gran costumbre de ver Estados Unidos como un gran mercado y no estamos viendo la oportunidad que nos están dando la Unión Europea, pero siguen creciendo. O sea, nosotros ahora mismo estamos exportando frutas y vegetales que antes, hace 3 o 4 años, no exportábamos a Europa. Pero todavía tenemos que ser mucho más agresivos, tenemos que buscar más, y hay una serie de sino de requerimientos no arancelarios en términos de calidad, por ejemplo el Global Gap, que es un requisito, una norma que la tienen los europeos, que no la tienen en Estados Unidos, que requiere una serie de inversión, pero eso es parte del proceso de competitividad que en una economía cerrada como la que nos acostumbramos nosotros, o de cuota como la que tenía Estados Unidos, eran temas que no se veían, ¿no? Entonces ahí hay un cambio mucho más de mentalidad que necesariamente ese tema de la geopolítica, que yo particularmente no he tenido la experiencia de que haya una traba por ese tema. Puede que en un momento determinado haya algún tipo de componente desde el punto de vista de cooperación que tenga que ver con eso, pero en el punto de vista de mercado, no creo. Vamos a una pausa, retornamos en breve.